Shalom Aleichem, Malachei Hasha'aret, Malachei Elyon, Mimele, Malachei Kamelachim, HaKadosh Baruch Hu. Shalom Aleichem, Malachei Hasha'aret, Malachei Elyon, Mimele, Malachei Kamelachim, HaKadosh Baruch Hu. Shalom Aleichem, Shalom Ubrachot, la paz y las bendiciones del Eterno, Yahu Sabaoth, y de su majestad, nuestro amado Rey Yahushua Hamashiach, sea con todos y con todas en esta mañana. Vamos a empezar este tema, primeramente con unas palabras de oración al Eterno, buscando su guía, su dirección y su inspiración en la exponencia de este tema de gran y de vital importancia. ¿Por qué? Porque el mundo entero hoy está celebrando una mentira. Me refiero al mundo cristiano. El mundo cristiano está celebrando una mentira. ¿Y cuál es la mentira que está celebrando? La figura de Jesús como cordero expiatorio, como cordero expiatorio. Hoy vamos a argumentar desde la Torá, Y quiero primeramente, antes de entrar en el tema, anunciar que los sacrificios no son cosas que no estén reglamentadas, no. Hay una reglamentación para que un sacrificio sea aceptado como legítimo, como legal ante el Eterno. Se exigen unos requisitos. Hoy vamos a conocer cuáles son los requisitos y vamos a comparar estos requisitos con lo que ocurrió en el Gólgota. Y vamos a llegar a comprender si verdaderamente este ser humano que fue crucificado por tropa romana y por orden del prefecto romano, si cumple los requisitos para ser sacrificado, presentado y sacrificado como cordero expiatorio. Si cumple los requisitos, lo vamos a saber. Pero primeramente vamos a entrar con la oración, buscando la dirección, la guía y la inspiración del Eterno en este tema. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, bendito eres, oh Yahú, soberano, melech de el Shamaim y de la tierra. Abino Malkeinu, en este día de hoy nos dirigimos a usted para pedir que usted nos guíe, nos inspire y nos dé el entendimiento, nos abra el entendimiento para comprender este tema tan complejo, tan difícil, para que podamos tener una claridad, para que el oyente salga edificado, para que el oyente salga con una claridad, con un entendimiento profundo, amplio sobre este tema, y su vida pueda cambiar y pueda fundamentarse verdaderamente en la verdadera salvación, en la verdadera emuná que usted ofrece. Por su nombre santo, Yahu Sabaoth, y por el nombre santo de nuestro amado Rey Mashiach, le pedimos estas cosas. Amén. Shalom Aleichem, Malachei Hasha'aret, Malachei Elyon, Mimele,
Malachei HaMelachim HaKadosh Baruch Hu. Shalom Aleichem, Malachei HaShare, Malachei Elyon, Mimele, Malachei HaMelachim HaKadosh Baruch Hu. Jesús, Cordero de Dios, de acuerdo a la Torá, o mentira de Satanás, el diablo. Lo vamos a descubrir el día de hoy. Así es que te invitamos para que compartas y ahora mismo comiences a compartir con tus amigos, para que entren en el chat con tus amigos, con tus hermanos, todas las personas que sean conocidas, porque vamos a aportar mucha información que va a iluminar, va a traer gran entendimiento sobre este tema, y veremos, vamos a descubrir si verdaderamente el eterno Yahú Sabaoth ofreció un cordero. Vamos a entender si verdaderamente, desde el punto de vista de la Torá, desde el punto de vista del Tanakh, si verdaderamente ofreció un cordero por el pecado de la humanidad, o si por el contrario no lo ofreció, y que allí lo que ocurrió fue algo muy diferente, que luego va a ser reinterpretado, y se le va a dar una reinterpretación diferente a los acontecimientos. Lo vamos a descubrir. Y para ello, primeramente, tenemos que, por supuesto, irnos a la Torá. En la Torá tenemos la ley de los sacrificios, o sea, la halajá. Eso es lo primero, la ley de los sacrificios. ¿Cuáles son las exigencias para que un sacrificio sea halájico? Mire la palabra que preste atención a la palabra que estoy utilizando. Sacrificio halájico. ¿Qué quiere decir halájico? Que tiene que ser conforme lo especifica la ley. No puede hacerse contrario a la ley. Entonces, empezamos primeramente con el cordero para ser sacrificado. Hay algunas exigencias de parte de Elohe. Primeramente, que dice que no ofrecerás a Yahú tu Elohe animal con defecto. Gracias por ese me gusta. Nuestro Abacados le bendiga y le guarde. Es una ofrenda para Yahushua. Lo primero que establece la ley es: no ofrecerás a Yahú tu Elohe un animal con defecto. Y vamos a ver, ley de los sacrificios. Vamos a ir a el libro de Levítico. Le agradezco que ustedes busquen en su Biblia. Tenemos el capítulo 6. Y vamos a leer Levítico capítulo 6. Ley de los sacrificios. También tenemos el capítulo 8. Estos dos capítulos. Vamos a leer el capítulo 6, vamos a leer el verso 8. Tenemos luego el capítulo 7, perdón. En el capítulo 7 vamos a tener el verso 38. Pero vamos a leer este acá. Dice: habló aún Yahú a Moshe diciendo: manda a Aarón y a sus hijos. Estoy leyendo el capítulo, parte del capítulo. Manda a Aarón y a sus hijos y dile: esta es la ley del holocausto.
El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él, y el sacerdote se pondrá sus vestiduras de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apagará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas y sacará la ceniza fuera del campamento a un lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él la grosura de los sacrificios de paz. Fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Aquí tenemos la ley sobre el holocausto, que es diferente a la ley de expiación. Una es la ley de holocausto y otra es la de expiación. Vámonos ahora al verso 14 en adelante. Dice, esta es la ley de la ofrenda. Las ofrendas, los hijos de Aarón delante de Yahweh ante el altar, tomará de ella un puñado de la flor de harina, de la ofrenda y de su aceite y todo el incienso que esté sobre la ofrenda, y la hará arder sobre el altar por memorial en olor grato a Yahweh. Y el sobrante de ella lo comerá Aarón y sus hijos sin levadura, se comerá en lugar santo, en el atrio de la tienda de reunión lo comerán. No se cocerá con levadura, la he dado a ellos por su porción de mis ofrendas encendidas. Es cosa santísima, como el sacrificio por la transgresión y como el sacrificio por la culpa. Todos los varones de los hijos de Aarón comerán de ella. Estatuto perfecto será para vuestras generaciones tocante a las ofrendas encendidas para Yahweh. Toda cosa que tocare en ella será santificada. Continuamos. Ley de los sacrificios. Habló también Yahweh a Moshe diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y dile, esta es la ley del sacrificio expiatorio. Aquí estamos en la que nos interesa en este momento. El sacrificio expiatorio. Habló Yahweh a Moshe diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del sacrificio expiatorio en el lugar donde se degüella el holocausto. Será degollada la ofrenda por la transgresión. Por la transgresión delante de Yahweh es cosa santísima. El sacerdote que la ofreciere por la transgresión la comerá. En el lugar santo será comida. En el atrio de la tienda de reunión. Todo lo que tocare su carne será santificado. Y si salpicare su sangre sobre el vestido, lavarás aquello sobre la cual cayere en el lugar santo. Y la vasija de barro en que fuere cocida será quebrada. Y si fuere cocida en vasija de bronce, será fregada y lavada con agua. Todo varón entre los sacerdotes la comerá, es cosa santísima. Mas no se comerá ninguna ofrenda de cuya sangre se metiere en la tienda de reunión para hacer expiación en el santuario, al fuego será quemada. Continuamos. Capítulo 7, Levítico, empezamos con el verso 1. Asimismo, esta es la ley del sacrificio por la culpa. Es cosa muy santa. En el lugar donde se degüellan el holocausto, degollarán la víctima por la culpa y rociarán su sangre alrededor sobre el altar. Y de ella ofrecerá toda grosura, la cola
y la grosura que cubre los intestinos, los riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares con los riñones, quitará la grosura sobre el hígado, y el sacerdote los hará arder sobre el altar, ofrenda encendida a Yahweh, es expiación de la culpa. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá. Será comida en el lugar santo, es cosa muy santa. Como el sacrificio por la transgresión, así es el sacrificio por la culpa. Dese cuenta que hay una diferencia entre el sacrificio por la transgresión, que es lo que llaman pecado, y el sacrificio por la culpa. Pero, ¿cómo notamos nosotros esta diferencia? Es por la clasificación que existe. Existe una que se llama hatá. Hatá es errar, por error. Tenemos pesa, que es rebelión, y tenemos abón, que es maldad. Hay una clasificación en cuanto a la gravedad de la transgresión. Así es el sacrificio por la culpa. Una misma ley tendrán, será del sacerdote que hiciere la expiación con ella y el sacerdote que ofreciere el holocausto de alguno. La piel del holocausto que ofreciere será para él. Asimismo, toda la ofrenda que se cociere en horno y todo lo que fuere preparado en sartén, en cazuela, será del sacerdote que la ofreciere, y toda ofrenda amasada con aceite o seca será de todos los hijos de Aarón, todo uno como de otro. Continuamos. Vamos en el verso 11 ahora. Y esta es la ley del sacrificio de paz que se ofrecerá a Yahweh. Si ofreciere en acción de gracia, ofreciere por sacrificio de acción de gracias tortas sin levaduras, amasadas con aceite, hojaldres sin levadura, juntadas con aceite, y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite, con tortas de pan leudo, presentará su ofrenda, el sacrificio de acción de gracia, de paz, y de toda la ofrenda presentará una parte por ofrenda elevada a Yahweh, y será del sacerdote que rociare la sangre de los sacrificios de paz. Y la carne del sacrificio de paz, acción de gracia, se comerá en el día que fuere ofrecida. No dejarán de ella nada para otro día. Mas si el sacrificio de su ofrenda fuere voto voluntario, será comido el día que ofreciere su sacrificio, y lo que de él quedare lo comerán el día siguiente. Y lo que quedare de la carne del sacrificio hasta el tercer día será quemado en fuego. Si comiere la carne del sacrificio de paz el tercer día, el que lo ofreciere no será acepto, ni le será contado, abominación será, y la persona de que él comiere llevará su transgresión. Bueno, aquí vamos estudiando que hay condiciones para los sacrificios. Todos los sacrificios están reglamentados. Ahora, cuando se ofrece sacrificio de cordero por la transgresión, vamos viendo que primeramente el sacrificio de pesa. Vamos a ver el sacrificio de pesa, las condiciones para presentar el cordero, y vamos a comparar esto con las condiciones de el ser humano que padeció el suplicio por parte de autoridades romanas en una cruz. Vamos a ver si reúne los requisitos para ser cordero de pesa. Primeramente tenemos que tomar nota que el sacrificio de pesa no es un sacrificio expiatorio por las transgresiones del pueblo. No,
es un sacrificio como una señal solo y únicamente para el primogénito, no para el pueblo, no para la familia completa, sino solamente para el primogénito. Cordero de pesa. Nos vamos nuevamente a la Torá. El cordero de pesa en la Torá lo vamos a encontrar en el libro de Shemot. Vamos a encontrar los requisitos. Vamos al libro de Shemot, libro de Éxodo. Éxodo capítulo 12. Shemot capítulo 12. Vámonos allá. Habló Yahu a Moshe y Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses para vosotros, será este primero en los meses del año. Habla a toda la congregación de Israel diciendo: el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Número 5. El animal será sin defecto. Primer requisito, el animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomarás de las ovejas o de las cabras. Número 6. Lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán la sangre y la pondrán en los postes, en los dinteles de las casas en que lo han de comer. Aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza, sus pies, sus entrañas, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis al fuego. Lo comeréis así, ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, vuestro bordón en vuestra mano, y lo comerán apresuradamente. Es pesa de Yahu. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mi juicio en todos los dioses de Egipto. Yo, Yahu. Bien, bienvenido, Crillé. Abacados te bendiga y te guarde. Bienvenido, Juli. Bienvenido, Luis. Abacados les bendiga, les guarde. Todas aquellas personas que quieran retomar una vez que quede grabado el vídeo, pueden empezar a revisarlo desde el principio. Primeramente vimos que para ofrecer un sacrificio a Yahu existen normas. Para que el sacrificio sea aceptable, han de cumplirse ciertos requisitos que los vamos a llamar alágicos. Alágico quiere decir conforme a la alajá. Y la alajá
son las leyes del Eterno sobre los sacrificios. Aquí tenemos primeramente el sacrificio de pesa, del cordero de pesa. ¿Cuál es uno de estos importantes requisitos? Que el animal a ser sacrificado no debe tener ningún defecto. Incluso tiene que ser revisado, buscando a ver si tiene algún defecto, porque si tiene algún defecto no es aceptable. Si es tuerto, si tiene heridas en el cuerpo, si está magullado, ya está descartado. No puedes presentar un animal golpeado, herido, magullado, porque todas estas cosas son defectos del animal. El animal tiene que ser sin defectos. De allí que cuando nos vamos a los sucesos de el Gólgota, la persona histórica de Yahushua Nazareno es presentado. Hay que ver la película de Mel Gibson, La Pasión. Bienvenido, Brahma. Abacados te bendiga y le guarde. Hay que ver la película. Recomiendo ver esa película, la película de Mel Gibson, La Pasión. ¿En qué estado queda el cuerpo? Quizás exactamente no es igual, pero de verdad que por la información que tenemos y información que tiene cierta historicidad, aquel cuerpo tuvo que haber quedado destrozado por la flagelación romana. Entonces, si estamos hablando de un cordero que posiblemente llevaba un ojo hinchado, morado, que su cuerpo estaba lacerado todo, cubierto de heridas. Si ese es un cordero, definitivamente desde el punto de vista lógico, ya no es aceptable para el sacrificio. No es aceptable para el sacrificio. Por cuanto tiene defectos. Por cuanto tiene defectos, no es aceptable desde el punto de vista de la Torá y de la Halajá. Ese es el primer punto que tenemos que ver cuando se habla de Jesús como el cordero inmolado entre las dos tardes. El animal que ha de presentarse como sacrificio entre las dos tardes tiene que ser sin defectos, de acuerdo a la Halajá. Eso no fue lo que ocurrió con Yahushua HaMashiach. HaMashiach entre las dos tardes no estaba sin defecto, estaba lleno de defectos, de pies a cabeza estaba lleno de defectos. No cumple los requisitos halágicos para un sacrificio expiatorio. De hecho, que tampoco el cordero de pesa no es expiatorio tampoco. No es por las transgresiones del pueblo. Bien, vamos a ver el segundo requisito que lo vimos en las leyes de sacrificio que leímos anteriormente. Por eso necesitaba leer las leyes del sacrificio en Levítico para que se den cuenta de una cosa, que el sacrificio, el cordero de sacrificio, bien sea de las ovejas, bien sea de las cabras, cualquier sacrificio que se fuera a presentar delante de Elohe, tiene que ser presentado por personas cuyas manos estén limpias en santidad y que sean autorizados para sacrificar. Tiene que estar autorizado para presentar el sacrificio. En la ley, quienes presentan el sacrificio son los sacerdotes. Los sacerdotes son los que sacrifican, son los que presentan el sacrificio y tienen que tener unas vestimentas santas, unas vestimentas especiales
tienen que estar en estado ritual de pureza. ¿Para qué? Para no transmitir la impureza al sacrificio que van a presentar. Si la persona que está presentando el sacrificio está impura, el sacrificio que está presentando es impuro. Repito, de acuerdo a la halajá, si una persona va a presentar un sacrificio a Yahweh y la persona está en condición de impureza, ella transmite su impureza a la ofrenda. Y la ofrenda que presenta es impura delante de los ojos del Eterno. La pregunta que nos hacemos es, como dice el cristianismo, que Jesús es el Cordero que Dios está presentando. Dios está presentando su Cordero para pagar los pecados del mundo. Ok. Entonces, las manos que están presentando ese Cordero, las personas, los seres humanos que están conduciendo ese Cordero al altar de sacrificio, que en todo caso sería la cruz. La cruz sería el altar donde está colocado el Cordero. Esas manos ritualmente estaban puras. Tenían vestimentas santas, estaban vestidos de vestimentas santas, porque quienes conducen a el Mashiach histórico a la cruz fueron soldados romanos. Por una parte son extranjeros, son personas extranjeras, y por otra parte su vestimenta, la armadura del soldado no es una vestimenta santa, por favor. Luis dice, entonces no es válido. Alágicamente hablando, no. Alágicamente no cumple los requisitos alágicos para ser entendido como un sacrificio. No cumple los requisitos alágicos. Entonces, vamos a ver los dos tipos de requisitos. Lo primero que vimos en la primera lectura, aquellas personas que vienen entrando, por favor retrocedan el vídeo una vez que ya sea publicado para que vean la primera lectura en el libro de Levítico. En el libro de Levítico se requiere que para presentar el sacrificio el sacerdote tiene que estar en estado de pureza ritual. Tiene que estar santificado. ¿Por qué tiene que estar santificado? Explico, tome nota, si tiene papel y lápiz, tome nota. Tiene que estar santificado porque si está en estado de impureza, él transmite la impureza a la ofrenda, de tal manera que la ofrenda queda impura. En este caso, este hombre, este ser humano que sale de las manos de la tropa romana, que lo ha flagelado, que lo ha dejado defectuoso, primeramente estarían presentando una ofrenda defectuosa e impura. Lo primero es la pureza del sacerdote, del ministro, del que va a presentar la ofrenda, tiene que estar en estado de purificación. Ese es el primer requisito para que la ofrenda sea pura y sea aceptable. Bienvenido, Gustavo. Abacados te bendiga y te guarde. No puedes ofrecer una ofrenda impura y defectuosa. No puedes ofrecer una ofrenda impura y defectuosa a Yahweh. No puedes, no. Para expiación
el ministro tiene que estar en purificación para que la ofrenda esté pura. Eso es lo primero. Primeramente, la purificación del sacerdote para que la ofrenda sea pura. Ahora, el sacrificio no lo puede presentar un extranjero. ¿Por qué? Porque el sacrificio del extranjero, de acuerdo al alajá, es abominación a Yahú Sabaoth. Ahora, quienes conducen, vamos a hablar desde el punto de vista cristiano. Quienes conducen, para el cristianismo, la cruz es el altar. Es el altar. Quienes conducen a Jesús son soldados romanos, son extranjeros, son gente practicante del paganismo romano, del culto a los dioses. Esos son los que conducen a Jesús. Estoy utilizando la palabra del cristianismo, ¿no? Conducen a Jesús a el altar que es la cruz. Entonces ya tenemos ya unas personas que primeramente son extranjeros, en segundo lugar están ritualmente en estado de impureza, por lo tanto la ofrenda que llevan, la supuesta ofrenda que llevan, que supuestamente sería Jesús, el cordero, ese cordero ya va impuro, ese es un cordero impuro. ¿Por qué? Porque está en manos de gente impura, está siendo tocado por gente impura. Shalom, Gustavo, Abacados te bendiga y te guarde. Está siendo tocado por gente impura, por lo tanto la ofrenda es impura. Y si la cruz es el altar, una vez que se coloca la ofrenda impura, también queda impuro el altar. Hay impureza por todos lados allí. Bienvenido, Shimon. Abacados te bendiga y te guarde. Este es lo primero que tenemos que notar. Ahora, lo segundo, después de la pureza ritual o la impureza ritual que tenemos, es la perfección de la ofrenda. La ofrenda tiene que ser una ofrenda perfecta, perfecta, no defectuosa. Gracias, por eso me gusta y me encanta. Abacados son para ti, o Mashiach, Yahushua Nazareno. Ahora, la ofrenda tiene que ser perfecta. Y cuando usted ve imágenes como las que presenta Mel Gibson, que posiblemente por la brutalidad de la soldadesca romana, que sabemos que descargaban todo su odio, todas sus bajas pasiones sobre la víctima, aquella mal entendida y mal llamada ofrenda debió haber quedado un amasijo de carne, llena de defectos de pies a cabeza, entonces llena de defectos e impureza. La ofrenda, en ese caso, si fue una ofrenda, sería una ofrenda llena de defectos e impurezas, y saliendo de las manos del diablo. En todo caso es el diablo el que está presentando la ofrenda y no gente en estado de santidad, gente del pueblo Kadosh. Con el permiso de ustedes, de aromático café. Hoy es día de preparación para nosotros, de acuerdo a nuestro calendario. ¿Vio? El próximo mes cae el Shabbat en otro día. No cae en el día en que cae en este mes. Los 4 Shabbat de este mes cayeron en domingo, pero el próximo mes no caen en domingo, caen en otro día. De acuerdo a nuestro calendario. Solicita nuestro calendario para que sepas cuándo cae Shabbat. Entonces, hoy estamos en día de preparación. Bien, continuamos. Mis queridos Jajim, mis queridas Jajayot. El Mashiach histórico no es un cordero.
quien es presentado como Cordero es la figura teológica de Jesús, de Jesucristo. Pero es esa figura teológica no cumple para nada no cumple, esa figura teológica no cumple los requisitos para hacer una ofrenda a Yahweh por la expiación, no los cumple. Alágicamente no es aceptable. Entonces es el primer punto que vamos a tocar sobre esto que llaman el sacrificio expiatorio de Jesús por el pecado del mundo. Ese es el primer argumento que vamos a presentar este día de hoy para todas aquellas personas que han recibido a Jesucristo como el Cordero de Dios que muere por sus pecados. ¿Vio? Ahora vamos a ir a un segundo argumento. Repito, el primer argumento es no cumplir las condiciones alágicas. Shimón dice, Hakadosh no acepta sacrificios humanos. Ningún Mesías va a morir por la humanidad, no va a ser ningún mediador, porque Hashem no es vampiro, que necesite sangre para perdonarte. Ustedes siguen, ok, muy bueno, Shimón. Abacados te bendiga y te guarde. Así es como lo está diciendo, así es como lo está diciendo Shimón. ¿Vio? Me alegra que estos comentarios aparezcan acá. Entonces, lo primero es que no cumple requisitos halágicos para hacer una ofrenda, aparte de lo que está diciendo, que ya eso lo vamos a tomar aparte, que un ser humano no puede ser presentado como una ofrenda, porque es una abominación el sacrificio humano. Repito, el sacrificio humano es una abominación a Yahweh. ¿Qué les parece? No es aceptable. Oye, pero un momentico, es que allá él pidió el hijo a Abraham. Un momentico. Abraham no sacrificó a nadie. No sacrificó. Y entonces eso tiene una interpretación diferente desde el punto de vista hebreo, que luego lo vamos a tocar. Pero vamos a lo segundo. Segunda parte es lo siguiente. Que el cristianismo dice que la gracia, que viene de la palabra gratis. Gracia viene de la palabra gratis. Primeramente tenemos que determinar, mis queridos Ajim, mis queridas Ajayot, desde el punto de vista del español, o bien sea desde el punto de vista hebreo, ¿qué es gratis? ¿Qué es gratis? Gratis es aquello que nadie, absolutamente nadie ha pagado nada por ello. ¿Vio? Si mi persona me encuentro contigo y te invito a tomar un jugo, y luego tú bebes el jugo y yo estoy pagando. Tú lo estás tomando, pero no vayas a creer que ese jugo es gratis. No, porque alguien está pagando. Gratis es cuando no hay pago de ninguna clase por ninguna persona, por nadie. Nadie está pagando nada, eso se llama gratis. Entonces, desde el punto de vista, bienvenida Natacha, Abacados te bendiga y te guarde. Desde el punto de vista del análisis verdaderamente exegético, del análisis crítico, el Oje no estaría ofreciendo nada gratis, y es más, estaría siendo presentado como un ser que no tiene la capacidad de perdonar si no hay precio. Simplemente, él no puede perdonar si no hay sangre. Para poder perdonar tiene que haber sangre, o sea, tiene que cobrar. Para perdonar tiene que cobrar.
bien sea del malhechor o bien sea de un inocente, aún incluyendo su propio hijo, pero él tiene que cobrar. ¿Por qué tiene que cobrar? Porque no tiene la capacidad de perdonar. No tiene esa capacidad de perdonar. ¿Y qué es perdonar? Perdonar es olvidar la deuda. Perdonar es olvidar la deuda. Cuando tú olvidas la deuda, no estás cobrando de nadie. Nadie tiene que traer precio. Eso es lo que se llama perdón. Entonces, un ser que está obligado por sus propios principios, por su propia ley, está obligado a cobrar de alguien, es un ser que no tiene la capacidad del perdón. Y es tan cruel ese ser que no tiene la capacidad para perdonar, que cobra entonces del inocente hijo. Que cobra en la vida inocente de su propio hijo. ¿Por qué? Porque no puede. Él tiene que cobrar. Él tiene que cobrar sin importar que sea de su propio hijo, pero tiene que cobrar. No puede quedar sin pago. Es un ser insensible. Te humillas, pides perdón, invocas misericordia, pero si no hay sangre no puede. No puede. Entonces, ¿qué ocurre? Estamos viendo que ese ser no es el Elohim de Israel, como lo está diciendo Shimon Pérez. Shimon está diciendo, ese no es Hashem. Ese no es Hashem. Ese no es Elohim. Ese no es Yahú Sabaoth. Ese no es Yahú Sabaoth. Yo le pido a las personas que están en el chat, en nombre de Elohim Yahú Sabaoth, que por favor sean bien positivos, ¿comprende? En el entendimiento de las cosas. Porque hay gente que tiene en las redes del ministerio de ir siempre en contra, siempre buscando para atacar, para ofender, para desposticar. No, ese no es la actitud correcta. Ese ser que tiene que cobrar de su propio hijo porque no tiene la capacidad de perdonar no es Yahú Sabaoth, nuestro Elohim. Nuestro Elohim no es ese. Ese es el Dios del cristianismo. El Dios del cristianismo es un ser tan malo, es un ser tan cruel, que no tiene la capacidad de perdonar. No tiene la capacidad de perdonar porque Él tiene que cobrar. Y tiene que cobrar aunque sea de la vida inocente de su propio hijo. Ese es el Dios cristiano. Ahora, cuando usted recibe en una iglesia evangélica, recibe a ese Dios, usted está recibiendo un Dios falso. Un Dios falso. Y aquí es donde yo quiero que usted vaya, como siempre lo he citado, a Ezequiel. Ezequiel, capítulo 10. Vamos a ver perdón sin sangre. Perdón sin sangre para que podamos conocer, distinguir al Elohim de Israel
del Dios de la iglesia. Oiga, présteme atención. Vamos a ver unos pasajes para que podamos diferenciar entre el Elohe de Israel, Yahú Sabaoth, y el Dios de la iglesia. El Dios de la iglesia. El Dios del cristianismo. Vamos a establecer una diferencia entre estos dos. Y para ello nos vamos a ir nosotros a Ezequiel capítulo 18. Ezequiel capítulo 18. Vamos a leer los versos 20, 21 y 22. Vamos a ubicarnos allí. Por favor, tome su Biblia. Busque su Biblia. Fíjese cómo empieza, cómo se introduce el escritor. El alma que cometiere transgresión, esa alma morirá. El alma que cometiere transgresión, esa alma morirá. El padre no llevará la transgresión del hijo, ni el hijo llevará la transgresión del padre. Cada quien llevará su propia transgresión. ¿Quién está hablando allí? ¿Está hablando el Dios de la iglesia o está hablando el Elohe de Israel? Vamos a ver si alguien me puede contestar. ¿Quién está hablando allí? ¿Está hablando el Dios de la iglesia o está hablando el Elohe Israel? Si alguien lo puede anotar en los comentarios, le agradezco, por favor. Vamos a ver si alguien quiere participar y puede decir Deuteronomio capítulo 18, ¿quién habla? Gracias, Natacha. Abacados te bendiga y te guarde. Está hablando el Elohe Israel. Y vamos a ver lo que dice el Elohe Israel. Vamos a ver qué dice sobre las transgresiones y sobre el perdón. Vamos a descubrir si este Elohe tiene la capacidad de perdonar las transgresiones sin necesidad de sangre. Antonio, bienvenido. Abacados te bendiga y te guarde. Y vamos a establecer la diferencia entre estos dos. Un Elohe que tiene la capacidad de perdonar sin exigir sangre y un Dios que no tiene esa capacidad de perdonar sin sangre, que es el Dios cristiano, el Dios de la iglesia. El Dios que están alabando, el Dios que se está alabando en la iglesia, es contrario al Elohe Israel. Imagínese usted. Mire, ustedes me van a llamar blasfemo. Voy a tratar de esquivar las piedras, pero le voy a decir una cosa. Ese ser que se está alabando en las iglesias, que no tiene la capacidad de perdonar sin sangre, ese es el mismo diablo yo. Ese es el mismo diablo. Dice, blasfemo. No, no soy blasfemo. Estoy hablando conforme al alajá. Y lo quiero demostrar aquí conforme a el Tanakh. Vámonos a Deuteronomio capítulo 18, a ver qué dice el alabar. ¿Qué dice el alabar? Vamos a leer a partir del verso 20. Perdón, Ezequiel 18. Ezequiel capítulo 18.
El Elohe viviente, dice Antonio. Ezequiel capítulo 10 y 8. Espero que por favor lo tengan ustedes allí. Estoy buscando aquí en nuestra Biblia. La Biblia Kadosh israelita. Dilata un poco en abrir, pero vamos a ver. Desde el verso 20 comienza diciendo: el alma que cometiere transgresión, esa alma morirá. Los padres no llevarán la transgresión de los hijos no llevarán la transgresión de los padres, cada quien llevará su propia culpa. Pero luego aquí viene lo que vamos a ver, que es la capacidad del perdón. La capacidad del perdón viene a continuación. Dice: si el impío se apartare de todas las transgresiones que cometió, mire que el mensaje para el impío, que en el cristianismo se le dice pecador, vio al pecador. Si se apartare de todas las transgresiones que cometió y comenzare a obrar conforme al derecho y a la justicia, ciertamente vivirá. Y aquí viene la gracia. Aquí viene la gracia. Dice: todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. Todas las transgresiones, cuando dice todas, no queda ni una sola por fuera. No dice no, solamente las pequeñas, las grandes no. Las grandes, pero que no sean terribles, que no sean monstruosas. Cuando dice todas las transgresiones, abarca sin excepción. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. La palabra no le serán recordadas implica olvido total por parte del Elohe. El Elohe olvida las transgresiones. ¿Qué le parece? Las olvida. Mire lo que dice el Elohe Israel. Mire lo que dice. Las olvida, no las cobra. No las cobra, las olvida. Vamos a leerle este pasaje parafraseando de una manera diferente. Si el impío pusiere su confianza en que hay un pago por sus delitos, que un ser inocente está pagando con su sangre sus delitos, no tiene que apartarse de nada, sino que la sangre que derrama este ser inocente paga por todos los crímenes que cometió. Más nada, ya está pago, no debe nada. Quedó limpio, quedó puro, quedó santo delante del Eterno, solamente por la sangre nada más. Quedó limpio. ¿Dice eso Ezequiel 18? ¿Cómo alcanza el olvido de sus culpas el transgresor? ¿Cómo lo logra de acuerdo a Ezequiel capítulo 18? ¿Cómo? ¿En qué parte de Ezequiel 18 dice que el impío, para que se le olviden las transgresiones, tiene que presentar algún tipo de sacrificio? ¿Dónde lo dice? Vamos a leer, por favor, Ezequiel capítulo 18. Vamos a leerlo, vamos a darle lectura. Se introduce
En algunas versiones se introduce con un subtítulo. El alma que transgrediera, dicen las versiones modernas, dice el alma que pecare, morirá. El alma que pecare, morirá. Pero luego hay una oferta de gracia para el que pecare. ¿Vio? Hay una oferta de gracia. Dese cuenta que a mí me gusta, hay versiones que comienzan antes del 21, el 20, el alma que pecare morirá. Pero luego viene, en algunas versiones, colocan este otro subtítulo. El camino de Elohe es justo. El camino del Elohe es justo, no puede ser injusto. ¿Vio? No puede ser injusto el camino del Elohe. Es justo. ¿Y de qué manera es justo? Vamos a ver. El alma que cometiere transgresión morirá. El hijo no llevará la transgresión del padre, ni el padre llevará la del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Cada quien llevará o su justicia o su impiedad. Cada uno. No dice que alguien va a llevarla aparte de ti. No dice que alguien va a llevarla aparte de ti. Eso no lo dice. Luego dice el 21. Mas si el transgresor se apartare de todos sus delitos que hizo y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Y aquí viene la oferta de gracia para aquella persona que ha vivido toda una vida de transgresiones. Aquella persona que ha vivido toda una vida de transgresiones, bien sea robo, violaciones, adulterio, fornicaciones, secuestro, bueno, de todo. Todo lo que usted puede imaginar que ha cometido ese ser humano, le viene esta oferta. Dice, lo tenemos en el 22, todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. No le serán recordadas. Ahora, ¿por qué no le serán recordadas? Aquí está la pregunta. Si alguien me puede responder en el chat, ¿por qué no le serán recordadas? La respuesta la tenemos en las oraciones anteriores a esta oración. Verso 22. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. La pregunta es, ¿por qué no le serán recordadas? La respuesta la tenemos en las oraciones anteriores. ¿Qué podemos decir como respuesta? Bueno, no le serán recordadas porque Jesús murió por él. Por eso es que no le van a ser recordadas. ¿Vio? No sean recordadas porque como todas esas transgresiones las pagó Jesús, ¿cómo se las van a recordar si las pagó Jesús? En las oraciones anteriores no dice que alguien pagó por él. No dice que alguien pagó por él. Dice que él primeramente, número uno, vamos a ponerlo así. ¿Qué fue lo primero que hizo? Se apartó de todas las transgresiones. Uno, se apartó de todas las transgresiones que venía cometiendo. Apartarse, eso se llama apartarse. Se llama la primera parte de la teshuvá. La teshuvá, mal traducida en el cristianismo como arrepentimiento, tiene dos partes. La primera es apartarse de todas las iniquidades que se han cometido. Eso es lo primero, apartarse. Viene la segunda parte de la teshuvá, que es comenzar a obrar según el derecho, la justicia y a guardar todos los mandamientos del Eterno. Ahí tenemos las dos partes.
Como él cumplió las dos partes, entonces recibe la gracia. Recibe la gracia no por sangre. No por sangre. No recibió por sangre. La recibió por obrar conforme al derecho, la justicia y guardar los mandamientos. ¿Vio? Tampoco por creer, no es por creer, los demonios creen. Y creen más que los cristianos, porque los demonios creen y tiemblan. A veces los cristianos creen, pero no tiemblan. No es por creer. Este impío dejó de ser impío y pasó a ser justo. Y el cumplimiento que él está haciendo de los mandamientos, la forma como él está obrando de acuerdo al derecho a la justicia, se llama emuná. La persona que antes era impío porque estaba viviendo en un sistema de violaciones, de infracciones, ¿vio? Esa persona que estaba viviendo era un injusto. Pero cuando él comenzó a obrar conforme al derecho, a la justicia y a guardar los mandamientos del Eterno, dejó de ser injusto y pasó a ser ahora justo. Pasó a ser justo. Y todo lo que él está guardando, esa fidelidad a los mandamientos, al derecho a la justicia, se llama emuná. Ahora, como él es justo, él va a vivir por esa emuná. Él va a recibir la vida, va a vivir por esa emuná. Hizo teshuvá, vive emuná. Hizo teshuvá, dejó de ser injusto, se convirtió en justo. ¿Vio? Y como es justo, tiene emuná, ahora por la emuná vivirá. Y por la emuná que está viviendo, nada de lo antiguo le es recordado. Esa es la forma hebrea de entender la salvación. Es la forma torática, alágica de entender la salvación de un ser humano. Es la forma alágica. Aquí lo tenemos. Ahora, yo voy a hacer unas preguntas, porque estamos metidos en esto en este día, porque en este día supuestamente se ha celebrado el sacrificio expiatorio de Jesús en la cruz del Calvario para el perdón de los pecados de toda la humanidad. O sea, el Dios cristiano cobró en sangre. Cobró en sangre. Ya tiene su chequera llena de sangre. ¿Vio? O sea, tiene su cuenta bancaria ya en el banco de sangre celestial, donde Él está cobrando en sangre para poder perdonar, porque sin sangre no puede. No tiene esa capacidad. El Dios de los cristianos. Pero vemos que el Elohe Israel sí la tiene. Vemos que el Elohe de Israel sí tiene la capacidad de perdonar sin sangre a la persona que hace la teshuvá y que vive el emuná. No necesita sangre. No necesita sangre de ninguna clase. Y vamos a ver que no la necesita. Vamos a ver. Ustedes recuerdan allá, porque hay mucha evidencia en los escritos griegos, con una cantidad de errores, de interpolaciones, de manipulaciones de esos escritos. Ahí quedan las evidencias todavía, porque no hay crimen perfecto. La Iglesia Católica hizo una edición en el Concilio de Nicea de todos esos textos y todavía les quedaron evidencias de la verdad. Porque la idea de ellos era destruir totalmente la verdad en los escritos griegos. No dejar rastro. ¿Para qué? Para que la humanidad no siga el Elohe Israel, sino que siga al Dios
insensible de la iglesia. ¿Vio? Para eso fue que hicieron eso. Pero todavía quedaron las evidencias allí. Y vamos a ver una de las evidencias. Cuando Yahushua HaMashiach se encontraba en cierta casa, un paralítico es metido por el techo y bajan la camilla frente a él. Y mire las palabras que le dice Yahushua HaMashiach al paralítico. Le dice: no temas, hijo, tus transgresiones son perdonadas. Y los fariseos, judíos, practicantes del judaísmo del segundo templo, por supuesto, con sus kipá, con sus talit, con su torá bajo el brazo, ¿vio? Insensibles, inmediatamente dicen: ¿y quién puede perdonar transgresiones sino el Elohim? Porque el Mashiach tiene la capacidad, porque en él está, los poderes están en las manos del Mashiach, que son poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, están en las manos del Mashiach. Él podía perdonar transgresiones. Y él le dice: tus transgresiones te son perdonadas. Ahora no le dice: algunas de tus transgresiones te son perdonadas. Pero ven acá un momentico, no vayas a creer que este perdón que te estoy dando es para siempre. No, porque todavía no he muerto, todavía mi padre no ha cobrado. Por lo tanto, te estoy dando un perdón, pero temporal. Temporal porque está sin cobrar el jefe allá arriba. El jefe tiene que cobrar primero. Después que cobres, que perdona. ¿No? Gracias por ese me gusta. Ese me encanta. Abacados te bendiga y te guarde. No te puedo perdonar hasta tanto, no te puedo perdonar de manera absoluta y permanente hasta tanto mi padre no cobre. Porque él sin cobro, ni nay ni nay. Si no hay lial, no hay lopa, como dicen los chinos. ¿Vio? Entonces, ese Elohim que está allá arriba, si no cobra, no da nada. Si no cobra, no da. Y como todavía no me han matado y no he aportado la sangre como precio de tus transgresiones, pues no puedo perdonarte de manera permanente. ¿Vio? No, mi jajín. No es así. Esa es una mala interpretación cristiana, por favor. Cuando el Mashiach le dice al paralítico, le dice: tus transgresiones ya han sido perdonadas. Está perdonado todo, ya es más nada, sin sangre. Sin sangre. Segundo perdón sin sangre. Segundo perdón sin sangre. La mujer, supuestamente que llega a los pies de Mashiach, llega llorando, riega sus pies con sus lágrimas, los seca con sus cabellos, deja caer perfume sobre la cabeza del Mashiach de gran precio. Después vamos a hablar también de ese asunto. Hay muchas cosas que hablar sobre esa supuesta unción, porque las mujeres no pueden ungir a nadie. ¿Vio? Pero esta mujer hace todo eso. Y viene el fariseo, judío, practicante del judaísmo del segundo templo. Yahushua tenía siempre una controversia con los judíos. Y si usted lee los escritos griegos, siempre él está atacando y defendiéndose de los judíos. ¿Yo? Y respondiendo él a los judíos. Y siempre respondiendo él a los judíos. Cuando dice a los judíos es porque él no es judío. Porque judío no es una raza. Judío es practicante de una religión que se llama el judaísmo. La raza es semita. La raza es semita, no judía. No hay raza judía, eso no existe. Judío es por judaísmo. O al menos que sea de la tribu de Yahudá. ¿Yo? Ok. Entonces vamos a lo siguiente. El fariseo decía: si este hombre fuera profeta, si fuera Nabí de verdad supiera que esa mujer que le está tocando es una transgresora.
El Mashiach, de acuerdo al relato, le hace una pregunta, le dice, yo te voy a hacer una pregunta. Un hombre tenía dos deudores. Uno le debía poco y el otro le debía mucho. A ambos perdonó. ¿Quién crees tú que le amará más? Bueno, el que le perdonó más, por supuesto. Bueno, date cuenta, yo entré a tu casa, no diste beso en mi mejilla. Esta mujer no se cansa de besarme los pies. ¿No? No ungiste mi cabeza con óleo, aceite, y ella lo ha ungido con perfume. Ha ungido mis pies con perfume, mi cabeza con perfume. No diste agua para lavar mis pies y esta mujer los ha lavado con sus lágrimas. Por lo tanto, te voy a decir lo siguiente. Sus muchas transgresiones le son, no dice le serán, tiempo futuro, no. La palabra le dice le son, tiempo presente, le son perdonados, porque el que mucho amó, más se le perdonó. Entonces le dice Yahushua a la mujer, la despide, tus pecados ya te fueron perdonados. Ahora, él no dice, yo no puedo, no tengo capacidad para ofrecerle perdón a ningún ser humano por cuanto todavía no he pagado el precio. Aún no he pagado el precio, no puedo hacerlo. Tengo que pagar primero porque el que está allá arriba primero cobra y después da. ¿Cuántas personas le fueron perdonadas sus transgresiones en vida del Mashiach? ¿A cuántas personas se les perdonó sus transgresiones en vida? A ver si alguien me puede decir más o menos cuántas personas se les perdonó sus transgresiones en vida del Mashiach. Alguna persona me dirá, a muchas se les perdonó. ¿Y se les perdonó con qué pago? Porque estoy hablando de en vida. ¿Con qué sangre se les perdonó? Porque si no hay perdón sin sangre, ¿con qué sangre se les perdonó? Pregúnteselo. Bien, me dice por acá Natacha, me dice, Abacados te bendiga, Natacha, me dice, a muchos perdonó en vida. ¿Y con qué sangre las perdonó? ¿Con qué sangre? ¿Con qué sangre? Pues todavía no se ha derramado ninguna. Porque por allí hay un escrito que dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Imagínense ustedes. Primeramente el derramamiento para que haya perdón. No hay remisión de pecado. Sin derramamiento de sangre no hay, no existe. O sea, como no se ha derramado sangre, el paralítico sigue todavía con su pecado. ¿Por qué? Porque el Mashiach le mintió entonces, engañó al paralítico, le dijo que sus pecados le serían perdonados y sin sangre. Oh, Abacadosh. Cuánta mentira, cuánto engaño. Repito, este escrito cristiano manipulado, cambiado, modificado por la Iglesia Católica, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, no existe. Entonces quiere decir que el paralítico al cual Mashiach le dijo, tus pecados te son perdonados, se levantó con sus pecados todavía. Quiere decir que la mujer que le ungió los pies con le derramó el perfume y secó y bañó con sus lágrimas los pies del Mashiach, salió de allí todavía con sus pecados todavía también. Porque todavía no hubo en ese momento
en que se pronunció la palabra de perdón, todavía no había derramamiento de sangre. Entonces se fueron con sus pecados. Pero estamos viendo que el Masías está perdonando pecados sin sangre. Esos son los rastros que quedaron, esas son las evidencias que quedaron de la falsedad de la teología cristiana que enseña que sin sangre no hay perdón. Esas son las evidencias que la teología de el perdón solo y únicamente por sangre es una mentira. Por otra parte, esgrimen que los corderos que se presentaban en el templo estaban dirigidos a perdonar los pecados, todos los pecados del pueblo. ¿Vio? No, eso es mentira. Porque una mujer que comete el delito de adulterio no podía presentar una oveja para que muriera por ella. Un hombre que blasfemó el nombre de su Elohe no puede presentar un cordero para que muera por él. No, señor. No, señor. Ningún cordero muere por un blasfemo. Ninguna oveja muere por una adúltera. Por eso es que Ezequiel capítulo 18 no exige corderos para el perdón. Lo que exige es teshuvá. Para el perdón lo que se exige es teshuvá, no corderos. Ahora, nosotros nos vamos a Isaías-Yahu, creo que es capítulo 1, donde Yahu les dice: asqueado estoy de vuestro sacrificio. Asqueado estoy aburrido, me tienen hasta aquí, hasta la coronilla con su sacrificio. ¿Quién les pidió a ustedes estas cosas cuando yo los saqué de Egipto? ¿Quién les pidió a ustedes esas cosas, esos sacrificios? Sangre de carnero, sangre de oveja, yo no quiero eso, dice Yahu en el libro de Isaías. Aprendan a hacer el bien, hagan justicia, vivan conforme al derecho. El gran problema es cuando una sociedad quiere vivir fuera del derecho, fuera de la justicia, fuera de la halajá, confiando en sacrificio ajeno. Ese es el gran problema. Ese fue el problema de Israel. Entonces, primero, vino a morir por nosotros. Vino a morir por nosotros. Si vino a morir por nosotros, entonces fue un cordero. Fue un cordero. Pero si fue un cordero que no cumple los requisitos de ofrenda. Antonio, en ese caso fue un cordero que no cumple los requisitos de ofrenda. ¿Por qué? Porque primeramente no fue un cordero presentado perfecto, sino totalmente destrozado. Segundo, no fue presentado por manos en estado ritual de pureza, sino de manos de impíos. Por lo tanto, una ofrenda profanada. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Ahora, el salmista dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me abriste los ojos.
mas me abriste el entendimiento, sacrificio y ofrenda no quisiste. En muchos otros pasajes dice, sacrificio y ofrenda no te agradan, no te agradan. Sacrificio y ofrenda no te agradan. ¿Qué quiere decir no te agradan? Interpreto es te desagradan. Te desagradan los sacrificios y las ofrendas. Pero entonces nos preguntamos, si le desagradan, ¿por qué le desagradan? No las quiere. No quiere sacrificio, no quiere ofrenda. Lo que quiere es justicia. Por eso es que Él, para el perdón de las transgresiones, no le pide al impío ofrenda ni sacrificio. Lo que le exige es apartarse del camino del mal y comenzar a obrar en la justicia. Eso es lo que le pide. Entonces, cuando a Yahushua le pregunta el joven rico, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Allí tenemos una nueva evidencia. ¿Qué le respondió? Le dijo, no tienes que hacer nada. ¿Y por qué tienes que hacer algo? Pues, ¿acaso tú no te has enterado de que soy yo el que voy a hacer todo por ti? No tienes que hacer nada, soy yo el que vine a morir por ti. Una vez que ya yo haya muerto por ti y haya derramado mi sangre y le haya pagado a aquel insensible que no tiene la capacidad de perdonar si no le pagan con sangre, entonces tú quedas libre de todo. No, no fue eso lo que le dijo. La respuesta del Mashiach histórico, del Mashiach de Israel, interpretando perfectamente al Elohe de Israel, no al Dios cristiano, no al Dios de la iglesia, fue la siguiente. Los mandamientos conocen. Deja de estar incumpliendo los mandamientos. Apártate del camino de la transgresión y comienza a vivir el camino de la obediencia a los mandamientos y vivirás. Todavía aquel hombre duro de corazón le preguntó, ¿pero cuáles mandamientos? Y le respondió, es fácil. Búscate un poco de sangre, mata un poco de animales. No cometerás adulterio, no matarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. No le habló de sangre para lograr la vida eterna, no le dijo nada de sangre. Ezequiel capítulo 18 nos presenta un Elohe tan amoroso, el Elohe Israel, nuestro Elohe tan amoroso, que no te pide sacrificio ni pide precio, no pide precio. Lo que pide es que te apartes del mal y sigas el camino de la obediencia a los mandamientos. Eso se llama emuná. Eso es lo que te pide. Eso es lo que te pide. Cuando tú estás diciendo de que Él tiene que cobrar primero para después perdonarte, estás diciendo que no tiene la capacidad de perdonar, de olvidar. Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, ¿cómo logramos nosotros la salvación? La salvación no es por el sacrificio vicario expiatorio de Jesucristo en la cruz del Calvario. No. La salvación es por atender el llamado, el mandamiento del Elohe que te dice de la manera siguiente: apártate de todas las iniquidades que estás cometiendo ahorita, apártate de todo eso, comienza a obrar de acuerdo a la justicia, al derecho, a guardar todos mis mandamientos y vivirás. Vivirás. Nada de lo que cometiste, nada, absolutamente nada te va a ser recordado. ¿Por qué no te va a ser recordado? Porque hiciste teshuvá. Una vez que hiciste teshuvá, vas a hacer ahora tevilá. Te vas a limpiar ritualmente de todo eso que tú viviste delante del Elohe. Y ahora vas a empezar a vivir de acuerdo
al alajá, de acuerdo a los mandamientos, y eso te va a dar una nueva vida, pero es una nueva vida que podemos entenderla como un nuevo perfil de santidad y de justicia delante del Eterno. Una nueva vida de santidad, una nueva vida de santidad, de justicia, por cumplimiento de los mandamientos, por haberte apartado. Tu vida quedó limpia, tu vida quedó limpia. El elogio olvida todo lo que tú cometiste en todos los años que llevas de vida, sean 50, 60, 70, 80, 90, 100 años, no importa los años que tienes de vida. En el momento en que le dijiste al elogio, me aparto de todas estas transgresiones para seguir, Señor, tus mandamientos, cumplir tus leyes, y comienzas a obrar de acuerdo a eso, el elogio dice, ahora yo olvido todo lo demás. Nunca ocurrió para mí. Nunca hiciste nada de estas cosas para mí, ya están olvidadas totalmente. Por cuanto obedeciste mi voz, oíste mi voz y procediste a obedecer lo que te estoy diciendo. Apártate, apártate del mal, apártate del camino de las transgresiones, para seguir el camino del emuná, el camino de la obediencia. Como has atendido mi llamado, mi voz, y has obrado así, ahora yo me olvido de todo, de todas las transgresiones. No necesito sangre. No necesito nada. No tengo una necesidad, no soy un vampiro. La sangre a mí no me ayuda en nada, no me beneficia en nada. No bebo sangre, no como sangre. No necesito tener depósitos de sangre para nada. Lo que necesito es justicia, no sangre. Vamos a tener justicia. Deuteronomio 6:25. Cuando vivamos cumpliendo todos los mandamientos como el elogio nos ha ordenado, mis queridos Jaquín, mis queridas Jajayot. Y teniendo justicia delante del elogio, dice, el justo por la emuná vivirá, por la emuná, no por la fe. Vamos a tener que hacer un vídeo donde podamos ayudar a la gente a entender las diferencias entre fe y emuná. La fe es del diablo, la fe es del diablo, es el engaño. Lo que es de Elohe Israel es la emuná, no la fe. Y la emuná no dice, el justo por la sangre vivirá. El justo por un pago de sangre vivirá. No dice eso. El justo por la emuná vivirá. Muchas son las aflicciones del justo, mas de todas ellas le librará Yahú. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. 7 veces caerá el justo delante de mí, 7 veces lo levantaré. ¿Quién es el justo? ¿Quién es el justo? ¿El justo es justo por sangre o por vivir de acuerdo a la halajá? ¿Cuál es el justo? ¿Tu justicia es por sangre o por vivir de acuerdo a los mandamientos del Eterno? Vemos en Lucas capítulo 1, versículos 5 y 6. Hubo en tiempos del rey de Herodes un sacerdote llamado Zacarías, de la suerte de Abías, y su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos sin sangre, y eran justos delante del Eterno, dice el escrito griego. Eran justos no del hombre, sino del Eterno. Eran justos y no necesitaban sangre para ser justos. ¿Cómo eran justos entonces si no había muerto ningún cordero expiatorio humano? ¿Cómo eran justos? Eran justos por la emuná.
Ahora, cuando el Mashiach viene, cuando Él vino, Él dijo, yo no he venido a buscar justos, sino a transgresores a la Teshuvá. Porque a la Teshuvá no se llama los justos no los puedes llamar a Teshuvá. Porque la Teshuvá es salida del camino de injusticia y entrada en el camino de la justicia. Entonces al justo no lo puedes llamar a salir de ninguna parte. ¿De dónde va a salir el justo? Si el justo tiene el camino correcto, mi querido Jají, mi querida Jajayot. ¿De dónde va a salir el justo? No he venido a buscar justos, sino a transgresores a creer en mi sacrificio de sangre. No. A creer en mi sacrificio de sangre, no. A hacer teshuvá. En la próxima entrega haremos un análisis de las verdaderas causas de la muerte de Mashiach. ¿Por qué? ¿Por qué lo asesinaron? ¿Por qué un crimen contra un ser humano que lo que vino fue a traernos la emuná como salvación? La emuná como salvación nos las trajo Él. Y como gracia del Eterno. Que nuestro Abacados les bendiga y les guarde. Gracias por su atención. ¿Quieres saber más de este tema? ¿Quieres tener toda la bibliografía, todas las citas bíblicas, tanto en el Tanakh, en la Torá, como en los escritos griegos? ¿Quieres tener eso? Entonces, solicita la obra en PDF, Justicia versus Expiación. Justicia versus expiación. O sea, la justicia en contra de la expiación. En PDF puedes solicitarlo a nuestro número de WhatsApp que ves aquí en nuestra portada de perfil de Facebook o de YouTube. Puedes solicitarlo ya. Y vas a descubrir mucho. Vas con todas las citas, vas a ir revisando un paseo por toda la historia bíblica, desde Bereshit hasta Apocalipsis, mostrándote la verdadera salvación para que salgas del camino del error. Adquiere ya esa obra en PDF, Justicia versus Expiación. Que nuestro Abacados les bendiga y les guarde. Haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Alce sobre ustedes su rostro. Tenga de vosotros misericordia y ponga en vosotros shalom y en todos nosotros. Abacados les bendiga y les guarde. Amén.